Padre, en el nombre de Jesús, una vez más, Señor, clamamos ante tu trono, Padre, para que nos bendigas, nos visites con tu palabra el día de hoy. Que ella nos hable, nos enseñe, nos traiga revelación, nos traiga entendimiento, Padre, de quiénes somos en ti. Nos traiga luz para poder ver nuestro caminar, para poder, Dios mío, comprender las cosas que estamos viviendo, las cosas que estamos haciendo, y si no podemos ver con claridad, que tu luz en nosotros nos permita verla, ver cómo caminamos, qué es lo que estamos haciendo. Y si alguno nos hemos salido del camino, pues tú dices la palabra que te reconozcamos en donde nos encontremos y tú habrás de enderezar nuestras veredas, nos habrás de traer al camino correcto. Te agradecemos, Dios mío, y te bendecimos en el nombre de Jesús. Hermanos, estamos teniendo una serie que ya conocemos, tomando en cuenta a Dios. Y en ella estamos entendiendo si nosotros vivimos conscientes y si tenemos una relación personal y viva con Dios o no. Esta enseñanza nos está enseñando muchas cosas. Y para analizar esta serie de enseñanzas hemos estado poniendo a la luz algunas de las formas como tú y yo ignoramos a Dios. Y además estamos entendiendo cómo las prácticas religiosas repetitivas, huecas y sin vida, lejos de acercarnos a Dios, nos distraen de Dios, porque no conducen a Dios esas cosas. Entonces, una vez que podamos ver cómo estamos, para que podamos ahora sí volver nosotros a Dios. Ese es el propósito de nuestra serie de enseñanzas. La enseñanza del domingo pasado, cuando todo importa excepto Dios, te invitamos a que la escuches de nuevo. Yo espero que sea reveladora para ti, que te muestre, te enseñe y con ello encuentres razones para que entres en esa comunión con Dios que todo cristiano necesita atesorar. Muy bien. ¿Cuántos de ustedes saben que el día de hoy Jesús se le dijo, no vayas a Jerusalén porque te van a matar? ¿Cuántos de ustedes saben que este día Jesús eligió ir a Jerusalén por encima de las advertencias? Jesús este día decidió ir a Jerusalén. Es el día de Ramos, Domingo de Ramos, ¿verdad? Domingo de Ramos. Y fíjate, quiero que analices lo siguiente. Cuando Jesús nació en este mundo, el cielo no se quedó callado. Estaban los pastorcillos y de repente aparecieron millares de ángeles y empezaron a cantar y empezaron a decir gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Unos pastorcillos humildes escucharon ese coro celestial, vieron más bien cómo en ese momento el cielo y la tierra se abrazaron en un solo mensaje: Emmanuel, Dios con nosotros. 33 años después, cuando Jesús entró a Jerusalén, Jesús ya sabía lo que iba a pasar al entrar a Jerusalén. Jesús sabía que iba a ser confrontado por los fariseos. Jesús sabía y entendía que iba a ser aprisionado por ellos. Y pese a todo eso, Jesús decidió entrar a Jerusalén. ¿Y qué pasó cuando iba entrando a Jerusalén? La gente lo empezó a identificar y empezaron a poner túnicas para que Jesús sobre un burrito pasara caminando y con palmas, con ramas, la gente cantaba y lo vitoreaba diciendo Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Otra vez, las voces se unieron para reconocer al Salvador, para reconocer al Mesías de la humanidad. Las voces de la gente otra vez cantaron. ¿Y sabes una cosa?
lamentable, pero el día de hoy la intensidad de esa alegría y de la voz de Dios han dejado de oírse con fuerza en el corazón de muchos de nosotros. Y no es que Dios haya dejado de hablar, mi hermano. Dios no deja de hablar. Somos nosotros quienes hemos dejado de escuchar. El cielo sigue hablando, el cielo sigue cantando, el cielo sigue manifestando que Jesús es el Señor. Pero ¿sabes una cosa? No es que Dios haya dejado de hablar, la verdad todavía es más incómoda y es más dolorosa. Somos nosotros los que hemos dejado de escuchar. Vivimos tan ocupados, vivimos nosotros tan autosuficientes y tan distraídos que nosotros mismos hemos aprendido a vivir sin escuchar la voz de Dios. Nos hemos acostumbrado a estar viviendo sin oírlo. Y escúchame bien, hermano. Lo más grave de todo esto no es si Dios guarda silencio. Lo más grave de todo esto es que nosotros hemos aprendido a vivir con ese silencio y nos hemos vuelto indiferentes a la ausencia de su voz. Y no hemos entendido lo siguiente. Ese silencio no siempre es una prueba, con frecuencia es una advertencia. No siempre ese silencio forma parte del proceso de la vida cristiana. Muchas veces es una consecuencia. Y por último, ese silencio puede ser la respuesta de un Dios que ha sido ignorado y olvidado y reemplazado por nuestras ocupaciones, por nuestros planes y por nuestra propia autosuficiencia. Sin darnos cuenta, hermanos, muchos de nosotros nos hemos vuelto religiosos. Hemos buscado hacer muchas cosas para Dios, pero desconectados de Él. Vivimos sirviendo, vivimos cantando, levantamos las manos, glorificamos a Dios, cumplimos con todas las actividades, los requisitos de venir a la iglesia, de formar parte del cuerpo de los hermanos, venir, saludarnos, estar aquí. Hemos aprendido a hacer todo eso. Cantamos, hablamos de Dios, pero sin darnos cuenta, caminamos estando desconectados de Él. Hemos olvidado su dirección, su presencia. Hemos olvidado que el cristiano necesita permanecer con un corazón quebrantado delante de Dios. Sabemos todos que nuestra posición es que somos resucitados en Cristo. Pero lamentablemente muchos damos manifestaciones que vivimos con una mentalidad de muertos. Por eso, hermanos, esta enseñanza es para nosotros, para quienes hemos dejado de escuchar su voz, para los que hemos aprendido a caminar sin estar en comunión con Él, para aquellos que hemos aprendido a orar y nos hemos acostumbrado a no recibir respuesta, para aquellos que hemos aprendido a caminar sin buscar dirección de Dios. Esta enseñanza es para quienes ya no nos duele y para quienes ya no lloramos porque hemos dejado de escuchar su voz y ni siquiera lo hemos notado. Esta enseñanza es para nosotros, hermanos. La enseñanza del día de hoy se titula El silencio incómodo de Dios. Y vamos a analizarla en 3 puntos importantes. Y estos 3 puntos, como todos los domingos que les traigo, 3 puntos. El primero de ellos es: el silencio de Dios revela que vivimos en nuestra autosuficiencia.
2, el silencio de Dios es una alerta, no es un abandono. Y el punto número 3, ¿cómo romper el silencio de Dios? Recuerda, hermanos, este día es el día en el que Jesús decidió voluntariamente ir a la cruz. ¿Por qué? Porque era el día de la fiesta en Jerusalén. Si algún día se concentraba toda la fuerza del reino de las tinieblas enredando y engañando al pueblo de Dios en Jerusalén, era esta fecha. Los fariseos estaban en todo su apogeo. Era la fiesta de la Pascua. Era la fiesta cuando todo el mundo celebraba todas las fiestas y las fiestas mayores que Dios le había dicho a Moisés para que se estableciera como rituales con el pueblo de Israel. Esta fecha, judíos de todas las naciones se desplazaban para estar en Jerusalén. Esta fecha Jesús sabía que se iba a encontrar lo grueso de lo grueso en Jerusalén. Y los discípulos le dijeron, ni pienses acercarte a Jerusalén porque te van a prender. Han buscado razones para que te metan a la cárcel, para que te aprisionen. No lo hagas el día de hoy. Y Jesús no contestó nada, pues si a eso había venido al mundo, ¿cómo que no vaya? Y Jesús en silencio y demás apareció. Y la gente empezó a cantar. Segunda ocasión que se unen las voces para victoriar al Mesías. Y ese cántico de alegría, esa voz de Dios resonando en los corazones de la gente, lamentablemente para muchos de nosotros, es un silencio. Y es un silencio ensordecedor. Es un silencio que duele. Y tú y yo necesitamos entender cuál es su origen, por qué razón pasa. Y al final, ¿qué debemos hacer tú y yo? Punto número 1. El silencio de Dios revela que vivimos en nuestra autosuficiencia. Hermanos, uno de los mayores engaños que vivimos como cristianos es pensar que estamos bien simplemente porque estamos haciendo cosas para Dios. Eso es un engaño. No necesariamente hacer cosas para Dios significa que estamos bien con Él. Tú y yo podemos hacer muchas cosas en la vida estando desconectados de Él. Mira, ¿en qué momento tú y yo caímos bajo este engaño de creer eso? Y yo te voy a recordar algo, es algo que ya sabemos. El engaño de aquel que vive una vida haciendo muchas cosas para Dios, creyendo que haciendo eso, de esa forma, tiene comunión con Dios, eso ya lo hemos aprendido. La Biblia dice que no seamos solamente oidores de la palabra, dice que seamos hacedores de ella. Porque quien recibe la palabra y no la vive, no la hace, se engaña a sí mismo. Entonces, quiere decir que vivimos un cristianismo, entre comillas, creyendo que estamos bien cuando no lo estamos, creyendo que estamos conectados con Dios cuando no lo estamos, y todo por razón de que no obedecemos la palabra. Entonces, el mayor engaño que existe es que el cristiano reciba la palabra, lea la palabra y no la viva. Ese es el mayor engaño. Y esta persona se va a acostumbrar a vivir de esa manera y va a acostumbrar su oído a no oír la voz de Dios. Cuando nosotros caímos bajo este engaño y no nos dimos cuenta. Cuando nosotros, hermanos, ¿qué nos hace creer que Dios nos anhela por lo que nosotros podemos hacer por Él? ¿O acaso hemos olvidado que su palabra dice que Él busca el corazón, no busca nuestras obras? No busca lo que podemos hacer por Él. Él busca nuestro corazón. Y si Él tiene nuestro corazón, entonces todo lo que hagamos, Él lo recibe. Hermanos, si estamos creyendo que estamos bien con Dios solo porque seguimos haciendo cosas para Él sin darle nuestro corazón, estamos demostrando que Él solo es un concepto aprendido. Como leímos hace un momento, como dijimos hace unas semanas. Es solo un concepto aprendido.
y estamos bajo engaño. La palabra de Dios en Isaías 29:13 dice, dijo entonces el Señor, por cuanto este pueblo se me acerca con su palabra y me honra con sus labios, pero aleja de mí su corazón y su temor hacia mí es solo una tradición aprendida de memoria. O sea, es hueco todo lo que estamos viviendo y lo que estamos haciendo. En Proverbios capítulo 23, versículo 26 dice, oh hijo mío, dame tu corazón, que tus oídos se deleiten en seguir mis caminos. Dios busca el corazón, hermanos. Eso es lo que más le interesa a Él. Ahora, fíjate, cuando nosotros dejamos de darle a Dios nuestro corazón, nos desconectamos de Él, invariablemente caemos en creer que es por nosotros mismos que la vida nos va a abrir puertas. Caemos en nuestra autosuficiencia. Y mira, cuando nuestra autosuficiencia se vuelve más grande que nuestra dependencia, Dios responde con silencio. Un silencio que confronta, un silencio que revela. Su silencio, hermanos, hace que muchos nos sintamos como aturdidos, como confundidos. ¿Qué onda? No sé qué pasa, no sé qué está sucediendo conmigo. ¿Y sabes una cosa? No es que Dios se haya ido. Él está presente, Él sigue presente, pero está en silencio. ¿Por qué razón? Pues porque no le hacemos caso. Lo ignoramos. Él está esperando que nosotros reconozcamos que lo hemos reemplazado por nosotros mismos. Ahora, ¿cómo demostramos nuestra confusión? ¿Cómo demostramos este momento? Mira, fíjate una cosa. Demostramos nuestra confusión al confundir que el activismo, demostramos nuestra confusión al confundir activismo con espiritualidad. Muchos cuando dejamos de oír a Dios nos volvemos muy activistas, hacemos un montón de cosas, nos ponemos a ayunar, nos ponemos a orar con mucha más fuerza, pero sin realmente tener la comunión con Dios. Entonces confundimos el activismo con la espiritualidad. Lo mismo, oramos por costumbre, pero sin conectar con Él. Nuestras oraciones se vuelven rezos repetitivos, sin sentido. No está el corazón en lo que estamos hablando con Papá Dios. Y otra cosa, tomamos decisiones, vivimos todo el tiempo muy afanados y decidiendo por nosotros mismos. No venimos con Papá Dios a preguntar su dirección. ¿Qué nos dice la palabra? Que como hijos de Dios somos dirigidos por su Espíritu Santo. Pero lo olvidamos. No oímos su voz. Está el silencio de Dios ahí. Y ese silencio, como dijimos hace un momento, confronta y revela. La palabra de Dios en Jeremías 2:32 dice, ¿se olvida una joven de sus joyas? ¿Esconde una recién casada su vestido de bodas? Si nosotros en la lógica humana, al ver esto, nadie olvida. Digo, una mujer va al baño y se lava las manos, se quitó sus joyas y demás, no las deja allí. ¡Qué esperanzas! Primero olvidamos la cabeza que las joyas. O el vestido de novia. ¿Usted cree que lo van a dejar ahí arrumbado, olvidado? No, qué esperanzas. Pues bueno, si en esa lógica el ser humano no olvida esas cosas de valor humana, aquí dice, aún así dice, año tras año, mi pueblo se ha olvidado de mí. Y en Proverbios 3:5 nos dice lo siguiente, confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento. Versículo 6, busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Me llama mucho la atención el siguiente versículo en Salmos 10:4. Dice, el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos.
O sea, aquel que vive sin buscar a Dios lo equipara, lo iguala a una persona mala. Hermanos, pero tú y yo no somos malos, ¿verdad? Pero en cambio sí nos olvidamos de Él. ¿Sí están aquí, hermanos? Todos ustedes tienen un celular. Y si no es iPhone, es lo que sigue. Y tiene potencia, tiene mucha definición, es un muy buen celular. Pero si no tiene señal, no sirve para comunicarse. Es un desperdicio. Así es la vida del creyente que está ocupado y está guiado por su propia autosuficiencia. No tiene comunión con Dios. Tiene mucha actividad, pero toda sin conexión con Dios. Así es, hermanos. Ahora, ¿verdad que los niños cuando ya llegan a cierta edad empiezan como a querer decir, oh, yo solo, yo puedo, ¿verdad que sí? Y son muy valentitos, digo, muy valientes para querer hacer las cosas por ellos solos. Pero, ¿qué pasa con ellos cuando se dan cuenta que están frente a un peligro y están solos? Se les olvida los grandecitos, ¿verdad? ¿Qué hacen? Corren con sus papás. Corren despavoridos con sus papás. Así es. ¿Sabes una cosa? Así le pasa al cristiano autosuficiente. Que se aleja de Dios sin darse cuenta y luego siente el peso del silencio incómodo, caen las presiones de la vida y demás. Y entonces sí, regresa a Dios, a papá Dios y le dice, Padre, no me hablas. Pues, ¿cómo te habla? Estás desconectado y ahora, hermano, no es que Dios haya dejado de hablar, somos nosotros los que hemos dejado de escuchar su voz. Punto 2. El silencio de Dios es una alerta, no es un abandono. Recordemos que Dios nos ama con un amor incondicional. ¿Cuántos saben eso? ¿Qué es amor incondicional? Díganme. No tiene condición para querer. No tiene condición para querer. Muy bien. ¿Me lo dirías en español, Claudia? ¿Eso que dijo Xochitl? Pues que nos ama. Sabe cómo somos, nos ama. Con lo bueno y lo malo, así tal cual nos ama. Dios no pone ojo a ningún detalle, ¿verdad? Así es. Dios nos ama con un amor incondicional y jamás nos paga de acuerdo a nuestro mal comportamiento. Así nos ama Papá Dios. En cambio, tú y yo no. Tú y yo amamos con un amor condicional. Es decir, si me aman, amo. Si me dan, doy. ¿Verdad? Si me quieres, te quiero. Es un amor condicional. Nosotros nos interesamos por los otros si ellos muestran interés por nosotros. Ese es el amor humano. Nuestro amor es condicional, pero el amor de Dios es incondicional. Así que, hermanos, el silencio de Dios nunca es un castigo. Por lo regular es un mensaje que Dios nos está dando en silencio. Y ese mensaje es, me estás dejando fuera de tu vida. Y sabes una cosa, hermano, en su amor, Dios guarda silencio. Cuando no lo atendemos a Él, cuando no le damos lugar, Dios guarda silencio para que tú y yo sintamos necesidad de Él y despertemos. En lugar de seguirnos hablando y nosotros estando allí sin oírle. Ahora, ¿de qué forma nos demuestra que su silencio es una alerta y no es un abandono? ¿De qué manera es así? Mira, para empezar, ese silencio es una alerta, no es un abandono, porque con su silencio lo que hace es que nos
provoca que nos examinemos a nosotros mismos. Su silencio hace que estemos en reflexión. ¿Sí? En nuestro interior, su espíritu nos redarguye. Y nos redarguye de que Él nos hace falta. Eso es lo que habla el espíritu adentro. Otra cosa, andamos muy afanados, andamos en toda la actividad del mundo, ocupadísimos, no le hacemos caso a Dios. El silencio de Dios es una alerta, no es un abandono, porque nos obliga a parar todo. Nos provoca a que hagamos un alto en nuestra vida, porque sentimos una necesidad apremiante de buscarlo a Él. Y nos lleva a parar nuestro tren de vida. Y por último, nos hace valorar su voz. Su silencio duele. Yo no sé si tú lo has experimentado, pero yo sí lo he experimentado. El silencio de Dios duele. Duele e incomoda. Por eso nuestra enseñanza se llama el silencio incómodo de Dios, porque incomoda que Dios no hable. Incomoda que no escuchemos su voz. Duele, pero al mismo tiempo revela su silencio. La palabra de Dios en Amós 8:11 dice: aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Y esos días cuando Dios va a enviar esos momentos de hambre, para ti y para mí pueden suceder en tiempos diferentes. Cuando andamos caminando tras nuestros propios caminos, cuando andamos en nuestra propia autosuficiencia, Dios guarda silencio y pone hambre en nuestro interior por Él. Cuando nos desviamos del camino y cometemos errores, pecados, nos ensuciamos, nos metemos en el lodo fangoso de la vida mundana. Hay un dolor interior y uno tiene hambre de Dios, de su voz, de su palabra. Son esos días. La Escritura también nos dice en Isaías 59:2, el problema está en que sus pecados los han separado de Dios. Por causa del pecado, Él ha escondido su rostro de ustedes y ya no quiere escucharlos. O sea, se rompe la comunión. Es nuestra propia vida, la calidad de nuestra vida es lo que hace que se rompa el canal de comunicación con Dios. Y no es que Dios ya no hable, es que tú y yo hemos dejado de oír, hermanos. ¿Cuántos de ustedes acostumbran a poner una alarma cuando se acuestan a dormir y me tengo que levantar bien temprano y ponemos la alarma? ¿Cuántos acostumbran a hacer eso? ¿Y cuántos acostumbran a que suenan y ¡pum! Le damos un manotazo? ¿Cuántos acostumbran a eso? ¿Y cuántos después de apagarla uno se da vuelta y uno sigue y al ratito, a los 5 minutos, otra vez y ¡pum! Otro manotazo? Síganle haciendo eso. Al rato ya lo van a ver y como si no hubieran oído nada. Entonces van a llegar tarde a compromisos, se les van a venir un bolón de cosas encima porque se acostumbra uno a apagar la alarma. Y si somos de esos, ya puedo darme cuenta. Le hacemos lo mismo a la voz de Dios. Suena la voz de Dios y ¡pum! Le damos el manotazo. Y lo vuelve a hacer y ¡pum! Otra vez el manotazo. ¿Y sabes qué? Desarrollamos un hábito. Fíjate muy bien. No solo para callar la voz de Dios, para cualquier cosa que llame nuestra urgencia, nuestra atención, hacemos lo mismo. Se vuelve un hábito. Dios, cuando un hijo no lo atiende, le está llame. Y cuando no tiene respuesta, entonces Dios dice, ok,
guarda silencio. Y allí se queda en silencio. Puede que deje de llamar, puede que deje de hablar, pero no es porque no nos ame, sino que lo hace con la intención de despertarnos hambre y sed de Él. Mira, es como el maestro en el salón de clases, cuando llega el momento de ponerles un examen a los alumnos, los acomoda a todos, les da el examen, y el maestro en ese momento guarda silencio. ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Todos ustedes han estado en la escuela, ¿verdad? ¿Y qué ha hecho el maestro cuando les pone el examen? ¿Se pone a cotorrear ahí enfrente? Se sienta y guarda silencio. Ese silencio no es para abandonar al alumno. Ese silencio del maestro es un silencio provocado por él con la intención de evaluar en ellos lo que les ha enseñado. ¿Sí? También hay veces que el silencio de Dios no es una consecuencia, sino que es un momento en el que Dios guarda silencio para ver qué tanto hemos aprendido de Él. ¿Sí? Hermanos, no se les olvide, Dios no ha dejado de hablar. Somos nosotros los que hemos dejado de escuchar. Y punto número 3, ¿cómo se rompe este silencio? Eleazar, ya me dijiste bien, ya entendí cómo sucede todo esto, pero ahora dime, ¿cómo rompemos ese silencio? Porque ya no lo aguanto, ya quiero volver a oír la voz de Dios. ¿Sabes una cosa, hermano? El silencio de Dios es un acto de amor. Yo hace tiempo a mi papá le dije mentiras de algo. Me dijo, ¿fuiste tú el que chocó la camioneta? No, papá, no fui yo. Y sí había sido yo. No, papá, le dije, yo no fui. Y mi papá creía en mí porque entre mis hermanos y entre un primo y otro primo que vivían en la casa eran bien balas y yo era el niño bueno. Yo era el cristianito, yo era el que se conducía mejor, era el que respetaba, el que hacía los mandados en la casa, el que cuando no querían hacer los otros, venía mi mamá o mi papá y me decían, hijo, ¿me puedes ayudar? Claro que sí, papá. Entonces me preguntó, hijo, ¿fuiste tú el que chocó el carro? ¿Sí o no? No, papá, no fui yo. Correcto, eso quería oír. Y entonces le echó los caballos encima a los otros. Y después de varios meses, se había caído del carro cuando yo choqué al otro, de las direccionales, la mica amarilla, se cayó un pedazo y ahí quedó. Yo me arranqué y me fui. Y el señor que le choqué el carro, él lo único que vio fue chocado su carro, pero vio la mica, el pedacito, el dibujo de la mica, y la puso encima de su tablero. Y el señor anduvo en la ciudad siempre con ese trocito de mica ahí. Y varios meses después, este señor parado en un semáforo y mi papá se paró a un lado. Y justo era el lado de donde estaba el pedacito que faltaba de la mica. Y el señor vio la camioneta y vio el carro y hasta vio la pintura, una manchón de pintura del carro de él. Y luego vio la mica y luego agarró la mica y coincidía. Y le hizo una seña a mi papá se paró y el señor empezó a platicar con él, le planteó todo el tema. Después, mi papá se volvió a acercar con mis hermanos y demás. ¿Quién es el que chocó el carro? ¿Quién es el que lo chocó? Pues ellos, aunque eran más balas y eran tremendos, no, yo no fui. Y cuando viene conmigo, hijo, ¿tú chocaste el carro? No, papá, no fui yo. Muy bien. Los voy a castigar con esto, con un montón de cosas les soltó de castigo y de privaciones a mi hermano y a los demás primos que vivían en casa con nosotros en ese tiempo.
Y yo pasé semanas con la conciencia. El Señor empezó a guardar silencio conmigo, pero mi conciencia me redarguía, me daba, pero con todo. Me daba unas revolcadas, hermanos. El silencio de Dios me dolía, me redarguía, me ponía en evidencia. Casi me ponía encima del asador, me estaba quemando yo de desesperación. Y un día no aguanté y me acerqué con mi papá. Le dije, papá, ¿puedo hablar con usted? Sí, hijo, me dijo, venga, por favor, vamos a la sala. Y me senté en la sala con él y empecé a llorar y a llorar y a llorar. ¿Qué tienes? Me dice. Fui yo el que chocó el carro, papá. Y ahora vi que mi papá cerró los ojos y agachó la cabeza. Se quedó con la cabeza agacha un rato y mi papá lloró. Después de un rato de estar en silencio y secándose las lágrimas, levantó su cabeza y me dijo, hijo, todas las privaciones, todo el castigo que lancé sobre tu hermano y sobre tus primos, caen sobre ti a partir del día de hoy. Ya me quedé en silencio. Entonces mi papá dejó de hablarme por muchos días. Dios mío, qué martirio para mí. El silencio duele, hermanos. El silencio duele. Y cuando nosotros caminamos de maneras incorrectas, recuerden lo que decíamos hace un momento en Isaías. Dice, nuestros pecados son los que han hecho división y han provocado que Dios entonces no quiera oírnos. El pecado nos separa de Dios porque nos desconecta. Si nosotros nos hemos comportado mal, si hemos hecho cosas indebidas, eso nos separa de Dios y dejamos de oír su voz, hermanos. Y ese silencio de Dios duele en el alma, duele en lo más profundo del ser. Es un acto de amor de Dios, porque con ese silencio provoca que tú y yo reventemos y vengamos a Dios. ¿Qué rompe el silencio de Dios? La humildad y el quebranto del corazón. Hasta que nosotros decidimos ya despojarnos de nuestra mentira, de nuestro engaño y venir delante de Dios y hablar con toda transparencia, ahí derramar nuestras lágrimas, eso rompe con el silencio de Dios. La palabra de Dios dice lo siguiente en Salmo 51, 17. Lo que Dios quiere de nosotros es un espíritu quebrantado. Tú no rechazarás un corazón arrepentido y quebrantado. ¡Oh Dios! Dios no va a rechazar nunca cuando vengamos delante de Papá Dios a confesarnos. Mi padre, después de un tiempo de que yo había confesado mi error, mi mentira con él, y que guardó silencio, después cuando me acerqué con él y él me aceptó, me dijo, hijo, no sabes el dolor que has provocado en mi corazón. Todo este tiempo que hemos pasado sin comunicarnos ha sido un tiempo de mucho dolor para mí. Así me lo dijo. Y yo en un mar de lágrimas, papá, yo también. Porque eso pasa en una relación de padre a hijo. Y en nuestra relación con Dios pasa lo mismo. Su Espíritu Santo en nuestro interior nos provoca, nos confronta. Y nuestra alma, nuestro corazón gime delante de Dios. Gime. Ahora, cuando nuestro corazón se humilla, cuando nosotros nos confesamos delante de Dios, algo pasa con nosotros. Se abren nuestros ojos y entonces sí podemos ver lo que no veíamos. Fíjate lo que sucede. Cuando nuestro corazón se humilla, se abren nuestros ojos y podemos ver que andábamos nosotros llenos de jactancia y de soberbia. Y por eso no veíamos, por la jactancia que había en nuestro corazón. También empezamos a darnos cuenta que hay una gran necesidad de volver a ese lugar secreto a tener comunión con Dios. Y también tenemos necesidad de lo que Dios es.
Nos damos cuenta que lo ocupamos a Él, no lo que nos puede dar. Lo necesitamos a Él por lo que Él es. La Escritura en 2 de Crónicas, capítulo 7, 14 dice: pero si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora, busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, yo oiré desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Hay promesa si tú y yo nos arrepentimos. Jeremías 29:13 dice lo siguiente: me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Yo quiero preguntarles, mamás, quiero preguntarte, bueno, papás también, porque vivimos con las mamás estas experiencias. ¿Qué pasa cuando tenemos a un hijo haciendo un berrinche? Julie, ¿qué haces cuando hacen un berrinche? Y ahí están echando patadas en el piso y ¿qué haces, Julie, ¿Atiendes lo que te está pidiendo? ¿Alguien más qué hace cuando alguien está haciendo un berrinche? ¿Le hacen caso al berrinche? ¿Qué haces, Verónica? No, lo dejo. No le aplican la ley del hielo. A ver, vete para allá, por favorcito, a la esquinita y ahí haga todo el berrinche. Llore, llore, llore hasta que se canse. Cuando se controle, viene. ¿No le dicen eso? Ahora les quiero preguntar a ustedes mismas. Están ustedes en la cocina haciendo cosas y de repente oyen un ruido fuerte. ¡Pum! Y empieza un llanto al instante ¿qué hacen? A ver, ¿qué hacen? Dejar todo y correr. ¿Por qué hacen esa diferencia? ¿Por qué ahora sí atienden? ¿Y por qué cuando está en el berrinche tirando patadas en el piso? Ahí quédate, hasta que quieras. ¿Por qué? Porque puede estar en peligro. Ok. ¿Qué creen que hace Papá Dios? Cuando escucha a un hijo suyo que clama, que gime por algo urgente, ¿ustedes creen que Dios se detiene? Que no dice Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Él no dice, ruégame y me voy a hacer del rogar. No, al instante, clama a mí y yo te responderé. Dios se ocupa de nosotros de inmediato. El clamor auténtico, hermanos, rompe el silencio. Así es Dios. Así es que no se olviden, hermanos. Dios no ha dejado de hablar. Somos nosotros los que hemos dejado de escuchar. Y quiero que por favor se pongan de pie. Y me escuchen las últimas palabras que voy a decir. Y quiero preguntarte, quiero que seas muy honesta, quiero que seas muy honesto. ¿Sientes que Dios ha guardado silencio contigo? Es para que tú reflexiones contigo mismo y te invito, si gustas, cierra tus ojos, nadie te tiene que ver. Es un momento especial tuyo con Dios. ¿Sientes que Dios ha guardado silencio contigo? Ya entendimos el significado, ¿sí? Ese significado de ese silencio es que ese silencio no siempre es una prueba, con frecuencia es una advertencia. Ya aprendimos que no siempre es parte del proceso de la vida cristiana, a veces es una consecuencia. E incluso también ya entendimos que puede ser la respuesta de un Dios que ha sido ignorado, que ha sido olvidado y reemplazado por nuestras ocupaciones, por nuestros planes, por nuestra autosuficiencia. Estamos muy ocupados con nosotros mismos, de tal manera que a Él lo olvidamos. Y entonces Él guarda silencio. Quiero que por favor asegures tu corazón. Su silencio no es que Él te ha abandonado. Es una invitación que te hace para que dejes
de vivir enfocado en ti. Es una invitación que Él hace para que dejes el activismo, para que te hagas a un lado del religiosismo y te enfoques en Él, en una búsqueda personal, en una relación con Él. Es lo que Él desea, una relación contigo viva todos los días. Su silencio es para que vengamos a su presencia, a tener comunión real con Él. Hermanos, Dios susurra dentro de nuestro interior, nos habla. Y si lo ignoramos, si no lo escuchamos, entonces Él guarda silencio. Y su silencio persigue el propósito de que tú y yo sintamos un vacío de su ausencia y volvamos a desearlo. Su silencio revela que estamos ocupados, atentos a otras cosas y no a Él. Así es que hoy Él te hace una invitación. Suelta el volante de tu vida. Dale a Él el control. Decidamos depender más de Él, menos de nosotros. El silencio de Dios es un llamado de amor vestido de incomodidad. Así es que no endurezcamos nuestro corazón. No nos acostumbremos a vivir sin escuchar su voz. Este es el momento, hermano, de volver a Él. Es el momento de decirle, aquí estoy, Señor. Abre mis oídos, perdóname. He caminado fuera de tu camino. He seguido mis propios deseos, perdón. Arrepintámonos delante de Dios. Confesemos nuestro pecado. Confesemos lo que, incluso la ignorancia que tenemos de esto y pidámosle, ábreme los ojos, quiero ver, quiero entender lo que no sé, lo que no entiendo. Pero gime delante de Dios. Gime. El clamor despierta la comunión con Dios, porque Dios se hace presente cuando clamamos, cuando gemimos con fuerza, desde nuestra necesidad, desde nuestro vacío que hay en nuestra vida. Dios desea que nosotros nos arrepintamos. Dios desea que quebremos nuestra dureza del corazón. Dios desea que tú y yo lo anhelemos a Él, que queramos estar con Él. La Escritura dice que Él nos anhela celosamente. Él quiere que tengamos nuestro amor hacia Él y no hacia las cosas del mundo. Padre, tú nos has hablado, tú nos has mostrado con esta enseñanza, Señor, que de una manera inconsciente, de una forma fácil podemos caer, Dios mío, en esos estados en los que es nuestra autosuficiencia la que lleva adelante nuestras vidas y hemos dejado de cederte a ti el control de nosotros. No podemos caminar así, Señor. No es ese el estado ideal al cual tú nos llamas. Tú nos llamas a vivir dependiendo de ti, a escuchar tu voz, a venir constantemente a tener esta comunión contigo, Señor. Háblanos, enséñanos. Abre los ojos del que no puede ver, Señor. Abre los oídos del que no puede escuchar estas palabras, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Te lo pedimos, Señor. Y te damos muchas gracias porque eres un Dios que cuando guardas silencio no es porque nos hayas abandonado ni porque hayas dejado de amarnos. Es una forma de amarnos, pero vestida de incomodidad. Porque tu silencio incomoda, tu silencio, Señor, nos duele. Queremos oírte. Siempre. Amén. Le podemos dar un fuerte aplauso a Dios, hermanos.